muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias por su fina sintonía a esta programación Unidos en el Amor de Jesucristo. Soy la pastora Juanita Martínez, quien con gozo y alegría y mucho cariño les saludo en esta mañana. Hoy tenemos un programa muy especial, seguimos hablando de la palabra del Señor, así es que la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Quiero dar la bienvenida a mis invitados, a mi hijo Israel Martínez. Isra, un saludo a la audiencia, por favor. Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas, y nos están viendo desde Las Cruces, Cheyenne, Wyoming, desde Alamogordo, El Paso, o de Ciudad Juárez, o desde la online live stream. Dios te bendiga y bienvenidos. También está con nosotros una vez más el doctor Dávila. Parece que es el último programa que va a estar con nosotros, pero a lo mejor que el último va a estar con nosotros doctor Dávila, doctor Carlos Dávila. Bienvenido en esta mañana. Apreciamos que viene de Alamogordo, hora y media de venir, hora y media de regresar, el tiempo del programa, el tiempo que invertimos. Tanto dura el programa, 1 hora, a veces hasta más. Estamos orando por las peticiones. Y bueno, un día, doctor Dávila, bienvenido y muy buenos días. Buenos días a todos por la audiencia, por estos medios. Este es Carlos Dávila para servirles, y que junto a mi esposa Mary pastoreamos la iglesia triunfante de Alamogordo. Todos los domingos a las 10 de la mañana, allí estamos, con el favor de Dios. Bueno, doctor Dávila, ¿y cuál es la dirección ahí en Alamogordo? Si alguien de la audiencia va para Alamogordo, pues que se detenga ahí con ustedes. Tienen una manera muy especial de hacer iglesia. Los miércoles oigo que por ya... ¿Qué? ¿Cuánto? Hay estudios bíblicos los miércoles, pero el servicio más importante es el que dirige mi esposa los martes, que es la oración intercesora. Estamos ahí en la esquina 7 y Virginia, 7 y Virginia, junto al departamento de la policía, justo al ladito. Ahí estamos, a la orden. Gracias, doctor Dávila. Y qué hermoso que el servicio más importante, fíjese lo que acaba de decir, poderoso es el servicio de oración. Así debe de ser. Así debe de ser. Y bueno, su esposa es una mujer usada poderosamente por el Señor, la pastora Mary Dávila, y si nos está escuchando, porque se cae la señal constantemente, eso es lo que están diciendo, pues si nos está escuchando la pastora Mary Dávila, un saludo. La hemos invitado, pero ella tiene otros compromisos y no ha podido estar. Pues es que tiene que invertir un día para venir a transmitir a ustedes la programación. Nosotros venimos de Las Cruces y también desde temprano empezamos los preparativos. Usted dijo esta mañana, ni una tacita de café tuvo tiempo. Tan importante. Tan importante. Sí, doctor Dávila. Y bueno, su esposa, el Señor la usa con intercesión y ha tenido muchas manifestaciones del cielo. Inclusive, pues ha tenido, no manifestaciones, pero ha tenido encuentros con ángeles. Y Dios la usa poderosamente, es una tremenda mujer de Dios. Yo la llamaría una manifestación, porque un encuentro con un ángel es algo extraordinario. Nadie puede decirlo hasta que no lo experimenta. Es algo sobrenatural. Así que espere cosas grandes de Dios. Si estamos en el tiempo de Dios, Dios abre los cielos para hacer lo que Él quiere hacer. Si encuentra personas que le creen como niños y están dispuestos a atreverse a hacer la diferencia. Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, también la pastora Mary Dávila escribió un libro de intercesión, un manual de intercesión. Este es el libro que ella escribió, el manual de intercesión. Hace el año pasado o el antepasado, nosotros cuando salió el libro de ustedes, lo enseñamos, yo personalmente lo enseñé en la iglesia. Tuvimos por casi un año un estudio todos los martes con las mujeres, y preparándonos para la guerra. Este manual de intercesión verdaderamente es una aportación a la iglesia para aprender a interceder. Y el libro dice, huellas de un profeta de montaña. Su esposa es de orar en... Es muy curioso porque esa foto la tomé en Sierra Blanca, en Ruidoso, y ella pues no se percató que yo la estaba fotografiando, pero cuando hicimos el libro, le puse atrás, lo que se ve atrás con el cielo azul es el monte Sinaí, allá en Israel. Cayó como anillo al dedo. Gloria a Dios. Y bueno,
pues lo recomendamos. ¿Y a dónde pueden adquirir este libro, doctor? ¿A dónde se puede adquirir? Bueno, lo pueden adquirir en la página, tenemos una página triunfanteministries.org y hay una tiendita, como se dice, para distribuir el libro y otras cosas, viajes a Israel y cosas por el estilo. Eso es www.triunfanteministries.org. Ahí estamos ¿Una vez más, doctor? Sí, a www.triunfante, así como se dice, ministries, todo junto, .org. El libro está hecho en dos partes. La primera parte te profundiza un poco y la segunda parte es completamente práctica y va al punto y te da todos los versículos escritos en el mismo libro. Doctrina, enseñanza y teología, diremos, de la intercesión. Como Dios manda. El ministerio de Dios es el mismo, nunca ha cambiado. Dios viene muy pronto. Cristo viene muy pronto y hay que estar preparados. Amén, amén. Bueno, doctor Dávila, y aprovechando que usted dio ese sitio, esa dirección por vía internet, también tiene usted muchos materiales ahí. Bueno, si quiere los materiales de video, las enseñanzas del libro de Apocalipsis y todo eso completamente gratis, son gratuitas, están en el canal de YouTube, cdavila14 @youtube.com. Otra vez, cdavila14 @youtube.com. Ahí hay casi 800 videos de todos informativos de todas las áreas escatológicas. Los mensajes de los domingos de la iglesia, 99% están subidos ya en el YouTube, en ese canal, cdavila14 @youtube.com, para servirles. Gracias, doctor Dávila. Bueno, pues les animamos a entrar en ese canal. ¿Hay que suscribirse al canal? Bueno, no, el canal está abierto a todo. Si quieres, sí, suscríbete, haces clic donde se dice y por ahí nos vamos, como decimos. Bueno, más de 800 videos. Casi 800 videos, sí. Dios mío, wow. Qué librería de videos gigantes. Yo hasta me suscribí y es bastante información que honestamente si es comida espiritual buenísimo. Bueno, yo se lo recomiendo. Sí, ¿y en qué idioma? ¿Cómo estábamos oyendo? Está bilingüe, ¿verdad? Estoy haciendo la lucha hasta el inglés también. Entonces es interesante porque tienes el tiempo para ver lo que tú quieras ver y lo detienes cuando tú quieras detenerlo y regresas cuando tú quieras regresar. Esa es la ventaja del YouTube. 800. Y es un número importante, un número considerable. Y gracias, doctor, por la aportación a la iglesia y a cualquier persona que quiera instruirse en asuntos que creo que su línea es escatología. Sí, y voy a hacer un comentario breve en esta mañana. Siempre me gusta establecer una premisa de lo que voy a hablar o para que hagan preguntas. Y hoy, como es un cierre para mí, en cierta manera, voy a concluir la programación hasta nuevo aviso. Dios mediante, Dios es el que abre, Dios es el que cierra. Confiamos que Dios tiene gente que están dispuestos a escuchar para que esta semilla caiga en buena tierra y Él le da el crecimiento. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces ojalá que usted pueda ir a la tiendita, adquirir el libro. Yo lo enseñé por no fue un año completo, pero como tiene el manual, pues toda la información impresionante para un intercesor. Está la información aquí. Y es un costo muy práctico. Es de $10 por el libro más el impuesto de Nuevo México, de Alamogordo, que es un 8% en estos momentos. Y es un buen libro como para... Yo lo hice en la iglesia y bueno, lo tuvimos por un par de buenos meses estudiando el libro y siguiendo con la segunda parte, que aquí está en el mismo libro, que es diríamos como la práctica de la intercesión. Sí, no, te lleva al punto. Ahí dice que lo que ella ha hecho, y yo estaba con ella en las montañas, ciertamente cuando ella dice que con gotas de sudor y sangre, es un dicho, ¿no? Se atrevió a subir a esos lugares para interceder desde arriba hacia abajo y de la manera en que Dios nos dirigió a orar por la ciudad y por los ministerios en general, incluyendo aquí en Las Cruces. Aquí en El Paso. Perdón, aquí en El Paso. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar y quiero leer esta escritura que hemos estado trillando
que usted nos ha ayudado a darle la luz y desmenuzar esta palabra se encuentra en el Salmo 119. Y de veras que esta escritura ya estoy trabajando con ella, orando con esta escritura y es poderosa, es poderosa. Así es que el Salmo 119, versículo 160, nos dice que la suma de tu palabra, la suma de tus palabras es la verdad. Toda ella. Toda ella. Toda ella. Bueno, Isra, ¿quieres dirigirnos en una pequeña oración para empezar? Sí. Gracias, Señor, por este día. Yo te doy toda la honra, toda la gloria. Tú eres bueno, tú eres fiel, tu misericordia es para siempre. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Señor. Y yo te pido que tú vengas con tu presencia, Señor. Tócanos con tu Espíritu Santo. Así sea, llénanos con tu espíritu de sabiduría, llénanos con tu espíritu de entendimiento para que podamos recibir esta buena carne espiritual Sí, que Señor. hoy vamos a recibir, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, Señor, para que podamos recibir este mensaje bien, para que tú y yo podamos activar muchas bendiciones con nosotros personalmente, con nuestras familias, con nuestras iglesias y en esta comunidad, Señor. Así En sea. el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Bueno, doctor Dávila, la suma de tus palabras es verdad. Bueno, es que en el primer programa que hicimos, de 3, este sería el tercero, y si los quieren adquirir, creo que tienen medios para adquirir la grabación Sí, de estos programas. Son 3. Casi desglosamos técnicamente ese versículo. Se acordarán que les dije Rosh Davar Shemet. Rosh de los principios, Davar de la palabra logos y Shemet de la verdad. Eso es un principio que es como, yo lo llamé como la fórmula matemática que Dios le dio a Alberto Einstein, ¿no? M es igual a la energía, a la masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo estoy pensando en inglés y en español y es lo mismo. E is equal to mc square. Así se diría en inglés, más fácil para mí decirlo. E is equal to mc square. En esa terminología, Dios se manifiesta como que Dios es luz y Él es luz. Amén. Y que cuando hablamos de un vacío, como se conocía en la ciencia, pues en realidad no hay un vacío. Está lleno de algo, ahí hay partículas que aparecen y desaparecen, ¿no? La ciencia ha podido verlas por un momento, sentir la carga, el peso, y de momento no están allá adentro. Quiere decir que hay algo. Bueno, yo decía que para Dios decir que Él es luz, y hablamos de la velocidad de la luz y del Espíritu de Dios, es como el pez dentro del agua. ¿Por qué no es un vacío? Porque Dios estaba ahí. David habló de que Dios está en todas partes. Cuando Dios comienza esta creación del universo, se pregunta, la pregunta más importante de todas es ¿qué había antes del punto de singularidad que llaman? Entonces, ¿qué había antes de ese Big Bang, no? Entonces ellos están desesperados por buscar qué había antes de ahí. Pues nosotros bíblicamente sabemos, Dios. Él es, ha Amén. sido siempre Amén. y será. Entonces no es que había un vacío absoluto, sino que dice Pablo que de su esencia Él dio y Él creó, y las cosas invisibles las hizo visibles. Por lo tanto, Dios sustenta toda la creación, las visibles y las invisibles, después del punto del Big Bang hasta el día de hoy y antes del Big Bang, porque Él es eterno. Hay algo que les quiero decir en esta mañana, y no quiero irme por allá otra vez porque estaremos aquí otra hora. No, pero me pueden interrumpir en cualquier momento. Siéntanse con esa libertad, por favor. Y también la audiencia, que damos gracias por cada una de las preguntas que nos han estado mandando. Excelentes preguntas. Claro que sí. Es que aquí no veo lo que está ocurriendo allá en el cuarto de oración, pero sí, esas llamadas continúan entrando y pregunten lo que sientan de parte de Dios, y si podemos contestarla bien, y si no, más adelante se pueden contestar. Pero esto a lo que voy, que todo creyente debe de por lo menos saber 3 cosas, sin lugar a dudas. ¿De dónde te sacó Dios?
que sería tu pasado. ¿Dónde te encuentras en Dios ahora? Sería tu presente. Y hacia dónde te diriges, que es el futuro y las promesas de Dios. Esa es mi área, como decía la pastora Juanita, ¿no? Pero es que para mí es importante y es sentido de parte de Dios escudriñar estas cosas, porque hay gente que verdaderamente quiere saber en quién ha creído, y no simplemente dejarse llevar por una emoción o dejarse llevar por un dogma o una religión o alguna institución. Servir a Dios es algo personal. Yo he decidido concentrarme hacia dónde voy. Y el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 21:1, porque yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces todo lo demás dando a entender que ya no existía más. Y hasta lo escribe en cierta manera así. Hasta este punto la iglesia necesita ponerse al día, porque hay varias cosas que tienen que suceder que son irrefutables, ¿no? Y se les puede demostrar con la palabra que hablamos al principio, Salmo 119, 160, Rosh Davar Hemet. Quiere decir que toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que estar de acuerdo. Ahí están todas las respuestas. Dedícale el tiempo necesario, que con la ayuda del Espíritu Santo encontramos las respuestas que Dios tiene para nosotros en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y recuerde que todo tiene que ser filtrado a la luz de la palabra. Si no se filtra a la luz de la palabra, estamos expuestos a cometer errores, nuestras propias interpretaciones y nuestras propias deducciones. Y recordemos que la letra por sí misma, ella mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. Eso es importante notar que Daniel también, el profeta, escribió en su libro, en el capítulo 12 de Daniel, verso 2. Escuchemos: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso es un versículo extraordinariamente importante, porque es lo que va a conectar o nos sirve para conectar el puente entre Daniel y Juan en el libro de Apocalipsis. Esto es en el tiempo en que será liberado el pueblo de Israel. Así lo dice en el contexto del libro. Todos los que se hallen inscritos en el libro. Aquí vemos esta terminología, inscritos en el libro. Quiere decir que hay un libro donde los nombres del pueblo de Dios, sean de Israel o de la iglesia, tienen que aparecer inscritos. Si el nombre no está inscrito, mire que Moisés dijo: oh Señor, por favor, borra mi nombre del libro de la vida, con tal de que este pueblo se salve. Y Dios dijo: no, yo tendré misericordia con quien yo tenga misericordia, Moisés. Quiere decirse que el nombre de todo creyente en Israel o creyente en Cristo necesita aparecer inscrito en el libro de la vida. ¿De cuál libro habló entonces Moisés? Pues Moisés estaba hablando del libro de la vida. ¿Cuándo ocurrirá esta llamada resurrección que habla Daniel? Pues cuando los libros sean abiertos. Estamos haciendo la conexión aquí entre Daniel y Apocalipsis. Hay un puente y muchas cosas tenían que suceder y otras faltan por suceder, pero necesitamos entender la suma de toda ella para poder entender el tiempo en que estamos viviendo, como les he dicho, como los hijos de Isaacar. Continúa Daniel diciendo: unos para vida eterna y otros para condenación, o sea, para vergüenza y confusión eterna. Eso está en Daniel capítulo 12. La suma de la palabra me muestra que Juan continúa el tema que Daniel dejó. Hoy serían unos 2600 años atrás. Dice Juan en Apocalipsis 11, para hacer la conexión: huyeron los cielos y la tierra. Es lo que Juan escribió. Otra vez, huyeron los cielos y la tierra. O sea, será una nueva creación lo que Dios va a hacer. Y dice: vio los muertos grandes y pequeños, y los libros, otra vez, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto al mismo tiempo. En otras palabras, todos los libros fueron abiertos. Quiere decir que Dios tiene una biblioteca allá arriba, ¿ok? Dios tiene cantidad de libros donde están escritas las obras, todas las obras que hemos hecho, todo lo que hemos hecho, todo lo que todo ser humano ha hecho. Esos libros serán abiertos, pero hay otro libro que es el más importante, del que habló Moisés, ¿no? Que es el libro de la vida. En ese libro tienen que aparecer los nombres de los que entrarán a la eternidad con el Padre, porque hay otra eternidad que es condenación eterna, y usted no quiere entrar a esa eternidad. Usted quiere entrar a la eternidad con el Padre, que Dios nos la dio a nosotros por medio de Jesucristo. Ahora, este libro que estamos hablando es el libro de la vida.
Esto es, cuando se habla del libro de la vida y que los libros serán abiertos y los cielos serán conmovidos en ese punto de ocurrir una nueva creación. Está hablando del juicio final, para entender bien en la terminología, aunque algunas personas no acostumbran ir al libro de Apocalipsis, pero ahí va a encontrar esta terminología de un juicio final, ¿no? Un juez, y habrá un momento para que se tomen ciertas decisiones, y aquellos cuyos nombres aparezcan inscritos en el libro de la vida serán llamados para entrar a la vida eterna con el Padre. Eso es el juicio final ante los cielos nuevos, aquí lo importante, y la tierra nueva. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice Juan, fueron lanzados al lago de fuego. En otras palabras, se perdieron para siempre. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra otra vez? Rosh Davar Hemet. Que Daniel y Juan estaban de acuerdo. Que cuando se abran los libros, unos se salvarán y otros se perderán. Están de acuerdo. Juan y Daniel están en la misma página, ambos escritores. Es importante entender desde Daniel hasta Apocalipsis. O sea, Daniel y Juan, ambos escritores, están escribiendo milenios aparte, pero mejor dicho, no milenios, para nosotros milenios, pero para ellos unos 600 años tal vez. Están en el mismo espíritu escribiendo sobre lo mismo de una manera diferente, ¿no? Para ser interpretada en aquel tiempo y para ser interpretada en el tiempo de hoy. Pero la suma de la palabra tiene que seguir siendo ¿qué? La misma, igual, y estar de acuerdo. ¿Qué más nos está diciendo la palabra? Que habrá una trompeta final. Y ahora entramos con el apóstol Pablo, y está en el Nuevo Testamento, y es más fácil para navegar por el Nuevo Testamento. No voy a dar tantas escrituras en esto, pero usted lo puede hallar fácilmente. Pablo nos habla de una trompeta final, que sonará, donde los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, inmediatamente después, si estamos en vida, seremos transformados en una, diría yo, muerte-resurrección instantánea. Porque este cuerpo corrupto necesita vestirse de incorrupción. Este cuerpo no va a entrar. Este cuerpo tiene que, en cierta manera, morir, ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, y entonces Dios nos da un cuerpo glorificado y subiremos con Él y estaremos con Él en las nubes para la siguiente fase de lo que Él va a hacer. Pero lo importante que quiero que vea aquí es que hay una trompeta final, ¿no? Y yo les he hablado de una frontera final en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21:1, sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Tenemos que conectar esa trompeta final con la frontera final, y nos damos cuenta entonces dónde estamos posicionados nosotros como iglesia hoy para estar preparados con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Se nos acaba de decir en la misma palabra, Rosh Davar Hemet, sumando todo esto, ¿no? Que tendremos, que vendrá y que tendremos una trompeta final y una frontera final. Esto es repitiendo lo que acabo de decir. Habrá una trompeta final con lo que dice el apóstol Pablo, y habrá una frontera final con lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis. O sea, que antes que se abran los libros que habló Daniel y Juan, los dos están hablando de la misma cosa, de los libros y del libro de la vida. Antes de que se abran esos libros, Dios va a abrir los cielos para recibir a los que murieron en Cristo. Gloria a Dios. Y a los que vivan en Cristo. Subraye esto, los que murieron en Cristo y a los que vivan en Cristo al mismo tiempo, ¿no? Porque dice la palabra que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. ¿Es o no es así? Amén. Si morimos, para Él vivimos. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Entonces, el asunto es haber muerto en Cristo o estar viviendo en Cristo. Somos del Señor. Hasta hay un cántico que hemos usado para eso. Lo que quiero decirles aquí es que no hay un free lunch, ¿ok? O mueres en Cristo, ¿ok? O vives para Cristo. Yo sé, la salvación es por gracia, pero usted y yo tenemos libre albedrío. Dios no va a obligar a nadie a que sea salvo. Tú tienes que escoger. Son los que murieron en Cristo, escogieron a Cristo, ¿no? Y ya se fueron, ¿no? Y los que vivimos en Cristo tenemos que continuar viviendo en Cristo para poder irnos con Él. Entonces, de esa manera no hay ambigüedad, mi amado, mi amada. No hay ambigüedades. No habrán creyentes grises, como se les podría decir, que se levantarán con
Cristo. O mueres en Él, repito, o vives para Él. So, la hora de la decisión se aproxima. Todo aquí tiene nombre porque está en la palabra. La hora de la decisión se aproxima y todo creyente tendrá que decidirse cuándo todavía él o ella pueda hacerlo, porque viene la hora de la apostasía, y es algo que mencionamos en los programas anteriores. La apostasía, que en palabras rápidas es cruzar una línea de donde ya no podrás regresar. Si tú cruzas esa línea de la apostasía, aunque antes creías, como dice el apóstol que escribió en el libro a los Hebreos, si cruzas esa línea ya no podrás regresar. No habrá salvación, no, ni en esta vida ni en la venidera. Es como la blasfemia contra el Espíritu Santo. El espíritu de la apostasía lo que hace es llevarte a negar el nombre de Cristo. No podemos negar el nombre de Cristo. Amén. O sea, tenemos que escoger entonces a morir entonces en Él, ¿no? Porque ya no podemos seguir viviendo en Él, ¿no? Porque tuvimos que decidirnos que confesar cuál es nuestra fe. En esa hora de apostasía ya no se podrá trabajar. Otra vez vendrá una trompeta final, que habla el apóstol Pablo, y habrá una frontera final. Son dos términos que aparecen en la Biblia. Entendamos la diferencia. El libro de la vida solo garantiza a aquellos cuyos nombres aparezcan inscritos en sus páginas. Esto es necesario entenderlo. El libro de la... ¿Tienes una pregunta, Juanita? Vamos a un video musical, doctor. Muy bien, continuamos. Y regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en este interesante programa de la suma de tus palabras, ¿verdad? Es la verdad. La suma de tus palabras. Amén. Es la verdad. Queremos invitarlos en esta mañana también a la iglesia, al Reino del Espíritu Santo, que se encuentra en el 1620 Norte Mezquite, Las Cruces, Nuevo México. Está esquina con Mulberry. Y bueno, los servicios son a las 10 de la mañana los domingos, a las 6 de la tarde el miércoles, y tenemos el servicio más importante, como dijo el doctor Dávila, los viernes, regresando nosotros allá, tenemos a las 7 de la noche la vigilia de oración, y de veras que Dios nos visita y es una bendición. Decías que tenías una pregunta, Isi. Sí, pues antes que eso, si hay alguna pregunta, si hay alguna petición, por favor, llámanos a 915-532-8518. Si hay alguna petición, si hay alguna pregunta, no importa si es grande, si es chiquito, lo vamos a recibir muy bien aquí. Bueno, tengo una pregunta, doctor Dávila, de la apostasía. ¿Qué son los síntomas de la apostasía? Porque sabemos que es la definición de eso. Pero ¿qué exactamente es la apostasía? Danos algún ejemplo de eso. Bueno, podemos utilizar estos términos, ¿no? Sí. Porque vamos a la raíz de la palabra. La palabra apóstol es uno que es enviado, Sí. o una carta que es enviada, ¿no? Entonces, podemos decir que el creyente, ¿no? Va camino a la fe que ha recibido en el nombre de Cristo Jesús. Sí. Puede ser un apóstol, es enviado. La apostasía es como darse la vuelta y volverse atrás. En lugar de ir en esa dirección, como era enviado, pues ahora apostató de la fe y va en dirección contraria. Y lo que antes creía y decía, yo he recibido de Dios, he entendido sus caminos y su palabra, no, yo he probado el fruto y los beneficios de su Espíritu Santo, pero de momento permití que algo ocurriera en mi vida que comenzó a traer duda. Y ese espíritu de apostasía, ¿por qué decimos que es un espíritu de apostasía? Porque el apóstol Pablo habla específicamente de que vendrá un tiempo, la apostasía la ha habido siempre, ¿no? Sí. Pero viene un tiempo crucial, crítico, de masa crítica, donde ese espíritu de apostasía se va a manifestar como nunca antes se ha manifestado. Por eso es que si has muerto en Cristo, ya te fuiste con Él.
Pero si estás viviendo en Cristo, tienes que seguir viviendo en Cristo, porque ese espíritu de apostasía te va a estar pisando los talones, como se dice. Y al menor descuido, no te puedes apartar de los caminos de Dios. Y otra manera de decirlo es cruzar, en inglés se dice, to cross the point of no return. ¿No? Pasar el punto de donde ya no puedes regresar otra vez. Entonces se compara con lo que dijo Jesús, con la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no hay salvación ni en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es el único que te puede salvar. Nadie puede venir a Dios si no es por el Espíritu de Dios. Y Él es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si blasfemas contra Él, no lo crees, no le das importancia, dices cosas quizás que lo ofendes, tu salvación está en peligro en cierta manera. Porque de ofender al Espíritu Santo, a contristarlo, a lo que hizo Janes y Jambres, ¿no? Es un camino muy corto. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque si vamos a entrar y llegar al final de esta carrera con Dios, tiene que ser por medio del mensaje cristocéntrico y del mensaje Espíritu Santo céntrico. Y con la la escritura que usted dijo, ahí dice que sí se pierde la salvación. Bueno, lo que solamente Dios sabe quién. Sí, pero cuando se habla de esa trompeta final y se habla de esa frontera final, quiere decir que hay un espacio de tiempo, ¿no?, que Dios va a tratar con la gente aquí en la tierra. Pero para que te vayas en la trompeta final, ¿no?, tienes que haber estado en Cristo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. En el momento de la trompeta final, si moriste en Cristo, serás levantado. Si estás en Cristo, serás levantado. Si estás en un área gris, que no estás seguro, serás dejado. Y entonces, ¿qué va a quitar entonces? Que cuando tengas la espada sobre tu cuello, no niegues el nombre de Cristo. Si cuando estabas en vida, tuviste dudas en áreas grises, ¿no? Ahora que está la espada sobre tu cuello y te digan, niega a Cristo o pierdes tu vida. Ese es el peligro que se corre de esta manera. Al pensarlo de esta manera, el creyente debe de prepararse mejor en el sentido de que verdaderamente tiene que creerle a Dios. ¿Tu pregunta? Bueno, pues es básicamente todo lo que tú has dicho es Espíritu Santo. Eso se trata de ti y no de mí. Dame más de ti, Espíritu Santo. Eso se trata de viviendo un cristianismo, una vida centrado a Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué es ese poder atrás de viviendo esa vida? Es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto. Y la disposición, como hemos dicho, tiene que haber disposición en la persona, porque si la persona no cree, recordad que Jesús dijo, ojalá hubiese sido que frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces no podemos pensar que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Es la palabra de Dios. Y Él dijo, si alguien le quita esta palabra o le añade, ¿no? Yo quitaré su parte, ¿no?, del libro de la vida. Entonces tenemos que tener cuidado. O sea, hay que entender esta diferencia. Si puedo, Juanita, ¿puedo continuar? Por para supuesto, terminar doctor. esta parte. Yo sé que es mucho material, pero lo estamos compaginando de cierta manera para hacerlo posible. El libro de la vida solo garantiza, repito, a aquellos cuyos nombres aparezcan inscritos en sus páginas. En el libro de la vida van a aparecer los nombres de los que no creyeron a Dios y murieron en Cristo Jesús. ¿Estamos? La trompeta final garantizará o garantiza solo a los que mueren en Cristo y a los que estén viviendo en Cristo. O sea que eso que dije de la tibieza o la inseguridad o la duda no va a haber lugar en esta hora final que nos ha tocado vivir, en la hora que la apostasía que habló el apóstol Pablo nos estará pisando los talones, en la hora en que no podemos contristar al Espíritu Santo y dormirnos en nuestros laureles y cualquier cosa puede pasar. La única garantía que hay es para los que murieron en Cristo y para los que estén en Cristo.
Todo lo demás sería ambiguo, sería un área gris, un área de inseguridad. Y recordad que Jesús dijo que tú sí sea sí y que tú no sea no. Ojalá hubiese sido frío o caliente. Tenemos nosotros que apartarnos de todas formas que podamos de la tibieza espiritual. Wow. Entonces, también no se va a saber nada hasta que los libros sean abiertos. Entonces, si una persona no está segura de su salvación, lo que tiene que hacer es asegurarse de que ha creído y le ha pedido a Dios que le llene de su Espíritu Santo para que le ayude en esta hora final que nos ha tocado vivir. Muchos dirán, pero esa hora final están hablando desde hace tiempo. No, mis amados. Solamente hay que mirar lo que está ocurriendo en Israel. No tenemos tiempo para hablar de lo que está ocurriendo en Israel, pero hay personas en Israel, judíos, que están preparándose para su Mesías, para el Mesías, mejor que muchos cristianos están haciéndolo. Esto es increíble decirlo, Juanita e Israel, pero es la verdad. En Israel hay gente con más temor de Dios, anhelando la venida del Mesías, mucho más que lo que algunos creyentes lo hacen hoy en día por toda la gama del cristianismo por todo el mundo. Sí. Esto es significativo, si me preguntaras a mí. No se va a saber nada hasta que los libros sean abiertos. Cuando se despierten, sabrán lo que dictó Daniel y sabrán lo que dictó Juan. Unos para vida eterna, ¿ves? Y otros para condenación. Esto no es simbólico, mis amados. Tenéis que ir al libro de Daniel. Tenéis que ir al libro de Apocalipsis y conectar la suma de su palabra y entender por el Espíritu lo que Dios le habló a su iglesia. Como les dijo Jesús a la iglesia, ¿no? Estoy a las puertas. Cuídate, que nadie tome tu galardón. No, estoy pronto para venir, que no te sorprenda como ladrón. De manera que el creyente de hoy, dado los tiempos que estamos viviendo, le concierne entonces morirse en Cristo, si fuéramos a verlo de esta manera, o te mueres en Cristo, o estate seguro de que estás viviendo para Cristo en todo tiempo, para que no te sorprenda la muerte en algún tipo de inseguridad o de ambigüedad. Porque de los inseguros no se sabrá nada, repito, hasta que los libros sean abiertos. Porque si no confesaron a Cristo, lo que decía Pastora, si no confesaron a Cristo cuando estaban en vida, ¿no lo negarán cuando tengan la espada sobre sus cuellos? Y eso es lo que viene. Sí. Entonces el tiempo de salvación es hoy. No es cuando tengas la presión sobre tu cuello. Porque si ahora se te hace difícil vivir en Cristo, entonces, ¿cómo se te va a hacer mejor morir para Cristo cuando tengas una espada sobre tu cuello? Hay un periodo muy largo, que es el periodo de 1000 años, entre la trompeta final y cuando los libros sean abiertos. Y este es el punto de concluyendo en esto, ¿no? Hay un periodo muy largo, 1000 años, entre la trompeta final que habla el apóstol Pablo y cuando los libros sean abiertos, que habla Juan en el libro de Apocalipsis, y que lo da a entender Daniel también en su libro. Esos dos lugares, la trompeta final y la frontera final. La decisión entonces será muy corta y está a las puertas. El Señor dijo, si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, ¿no? Y estos días estamos hablando de un periodo de tiempo que los judíos le llaman el tiempo de angustia de Jacob, y nosotros le llamamos una semana terrible, que en realidad está dividida en dos partes, la primera mitad y la segunda mitad, 42 meses y 42 meses. En el canal de YouTube está todo esto explicado con detalle, ¿no? Hay que entender estas cosas, que el creyente va a la iglesia, pero regresa a su casa pensando en lo que dice la palabra. No fue a la iglesia a ponchar tarjeta, fue a la iglesia a recargarse de una palabra que es suma de toda ella, ungida por el Espíritu de Dios, no por las emociones o la competencia que pueda haber allá afuera. Y regresa a la casa con ese temor de Dios y abre la Escritura, y el Espíritu Santo le ilumina a esa persona en su casa, con su familia, bajo un mismo techo. Estoy hablando otra vez de la suma de la palabra, Rosh Davar Hemet, porque este principio trabaja aquí, trabaja en la iglesia y trabaja en el hogar. La salvación, repito, no le está garantizada a nadie cuyo nombre no aparezca inscrito en el libro de Dios, ni tampoco a nadie que haya negado el nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo?
Amén. La salvación no está garantizada a nadie cuyo nombre no aparezca inscrito en el libro de Dios, el libro de la vida, ni tampoco a nadie que haya negado el nombre de Cristo. Otra vez, no habrá lugar para áreas grises. En la hora de la decisión que se aproxima, no, Dios entonces llamará a cuentas, y Dios está a las puertas. Concluyo con esto porque este versículo es muy importante. Yo sé que usted lo puede anotar en su casa. Jesús mismo dijo, como aparece en Apocalipsis 3:5. Oiga bien lo que dice Apocalipsis 3:5. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Poderoso. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Escuchen los que están oyendo. Es mejor que te mueras en Cristo cuando todavía puedas y tengas la oportunidad, que vayan a borrar tu nombre del libro de la vida. Alguien dirá, pero pastor, ese versículo está mal traducido. No. El problema es que ya Jesús dijo que no se le ocurra a nadie añadirle ni quitarle nada a lo que Juan recibió por la boca del ángel. Esto es sobrenatural y se recibe por la fe. Procura una fe no fingida para que en el día de hoy Cristo te pueda ayudar en todas las áreas que tú necesitas. Es una fe cristocéntrica, como hemos hablado, es una fe Espíritu Santo céntrica en todo tiempo, 24/7, como se dice. Y prepárate, porque el Señor está a las puertas. Y Jesús y los discípulos solían terminar las reuniones de esta manera. Los discípulos, principalmente, Maranata, que quiere decir, ven Señor Jesús. Eso lo decían los primeros cristianos, y podríamos hablar otras cosas, pero el tiempo en este momento se nos termina. Maranata. Maranata, ven Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Cristo viene, está a la puerta. Claro que sí. De Israel, que... Bueno, de Israel podría decir que hay que estudiarlo de la misma manera. Lo que está pasando en Israel hay que estudiarlo de la misma manera. Rosh, Dabar, Hemet. Desde Génesis, Bereshit. Claro, ellos no van hasta Apocalipsis, ¿no? En este sentido. Pero Dios está tratando con ellos. Pero nosotros, la iglesia, ya sabemos mejor, en realidad. Es una ironía, pero si sabemos algo, porque no sabemos nada, si sabemos algo es por el Espíritu de Dios, y entonces podemos entender cosas que están vedadas para ellos, que es lo que Pablo vio. Todavía el velo de Moisés está sobre sus ojos y no han podido ver. Pero la gracia de Dios. No, la gracia está siempre. La gracia está siempre para el que quiere, Juanita, no para el que dice, si Dios quiere me salva, o si Dios quiere me bautiza, o si Dios quiere me bautiza con Espíritu Santo y fuego y hablo en otras lenguas. No, ya Dios quiso. Ya tú estás cubierto bajo esa gracia. Ahora toca tu libre albedrío que le digas a Dios, bautízame, Señor. Lléname de Espíritu Santo y fuego. Tengo sí un viaje a Israel para junio del 2019. Tengo ese viaje planeado ya. Y allá en Israel estaré hablándole sobre estas cosas al grupo que vaya. Todo está preparado con los que están entendidos con la construcción del tercer templo, que es un tema muy importante. Solo falta la razón, la ocasión y la oportunidad. En otras palabras, lo que ellos necesitan para construir el tercer templo, ya ellos lo tienen listo. Solo falta la disposición del lugar. O sea, la razón, la ocasión y la oportunidad para comenzar la construcción. Entonces, otra vez, se dice que Daniel y Juan estarán al centro de la profecía porque ellos escribieron sobre estas cosas. ¿Cómo van a entender lo que está pasando en Israel si no estudian el libro de Daniel o no estudian el libro de Apocalipsis? Doctor, aquí hay una pregunta, dice la diferencia entre ser bautista y pentecostés. Ya tenemos poquitito tiempo. No debe de haber ninguna diferencia, no debe de haber ninguna diferencia. Es un mismo espíritu, es una misma fe, es un mismo Señor. Solo que todos abracen lo que el Señor dictó en su palabra, sus mandamientos, ser llenos del Espíritu Santo. Llámese como se llame, la salvación es personal, no es denominacional. La salvación no es institucional, la salvación es personal. Cada cual tiene que venir delante del Señor para que el Señor inscriba tu nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis. Y luego
ser fiel y no negar su nombre, para que Él no borre tu nombre del libro de la vida. Por eso les dije al principio que no hay free lunch, aunque tenemos una salvación que no nos cuesta nada. Pero hay que entender la terminología, ¿no? Lo que significa la fe y el libre albedrío. Si alguien va a decir, oh, no existe el libre albedrío, pues ya entonces está ahí dándole coces contra el aguijón. ¿Ves? Sí, doctor, que gracias por la respuesta. Aquí tenemos unas preguntas, unas peticiones. Queremos saludar al señor Ernesto Vázquez, un saludo, que nos está sintonizando, nos ha estado siguiendo en estas series de programas de La Suma de tu Palabra. Todas. Toda ella. Toda ella es verdad. Rosh Davar Gemet. Tengo que aprender eso. Bueno, al señor Ernesto Vázquez, un saludo. Y también nos pide Juanita Esteves, por salud, sanación, tiene temor y miedo. Ayúdanos con algunas, pásale por favor ahí. Y luego, dice cuál es la diferencia, esta ya la contestó la pregunta. Y María de Jesús pide por sanidad de gastritis y también pide por su vecina. Y no sé si dice vehículo o versículo, perdón. Andrea Jiménez, oración por un accidente, tiene problemas con la presión. ¿Y sí? Belinda pide por un trabajo y también pide para Mario, que está buscando un trabajo también. María de Jesús pide por sanidad. Yoli Herrera pide por su familia y felicita a los que estamos aquí en la mesa, obviamente, por supuesto, usted por la información que está. Marisela de Juárez pide oración por sanidad en el corazón a alguien, a un familiar, que vuelva a su normalidad, y también por una persona con problemas de sus riñones, y para otra persona que vuelva a caminar. Dios es el mismo, Dios no cambia. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Ven delante de Él y Él te contestará y te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Y eso incluye la sanidad. Sí. Sanidad del diabetes y liberación para Alicia Molinares. Cecilia pide para Perla y Esmeralda, Santiago y Antonio, para que ellos vuelvan al Señor y para liberación. Rosa pide sanidad por ella y por su familia. Gabriel Macías pide para Leslie García que se afirme en los caminos del Señor. Jesse por un trabajo, que el Señor le proteja también. Marisela por los ojos, y Ada y Carlos para que vengan a la iglesia, a la casa de Dios. También pedimos por Amaris Ayala. Dice que está muy triste porque su esposo murió hace 2 días. Que el Espíritu Santo traiga consuelo a su vida y le dé nuevas fuerzas y le ponga la unja con ese bálsamo de Galad que da consuelo. Es el Espíritu Santo que trae consuelo, y la tome en sus brazos. Lo sentimos mucho, y todo lo que le puedo yo recomendar, que se agarre del Señor en el caminar sin su esposo. Y Perla y Esmeralda, Santiago y Anthony, que vuelvan con el Señor y liberación en sus vidas. Bueno, y aquí tenemos otras peticiones, pero están en inglés y la verdad no entendimos, ¿verdad? Mucho el tipo de letras. Adriana Chávez de Nuevo México, y hay varias peticiones. Nos queda el tiempo encima. De verdad, en 10 segundos, doctor Dávila, porque es lo que tenemos, 10 segundos nada más para orar. Padre amado, Señor, una vez más presentamos estas necesidades físicas y espirituales delante de ti. Señor. Que haya esperanza, Señor eterno, Dios mío, que haya sanidad, que haya prosperidad conforme a tus propósitos, que haya esas promesas que tú tienes, Señor, para tus hijos y para tus hijas, Padre amado. Esas promesas que son exclusivas para aquellos que temen tu nombre, Padre, gloria a Dios, y que están esperando tu venida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, el doctor Dávila y Sin Martínez y Juanita Martínez, bendiciones.